Bueno, Bien. vamos a hablar de un tema que realmente es muy, pero muy importante, ni más ni menos que es el trabajo para cada uno de los argentinos. Es un tema absolutamente muy sensible. Ese trabajo que falta y el que lo tiene que obviamente lo intenta sostener. Desde la asunción de Alberto Fernández como medida para evitar que continúen lo que eran los despidos, las salidas, las pérdidas de trabajo por goteo, como se mencionó en algún momento, se aplicó la doble indemnización. Es un recurso que no es nuevo, que no es novedoso, que ya se había aplicado. Y la novedad es que se dio a conocer por parte del ministro de Trabajo que en el plazo que estaba previsto va a culminar y no se va a extender. Es decir, que a mediados de año aproximadamente va a dejar de tener vigencia lo que es esta doble indemnización. Bueno, vamos a evaluar un poco y qué es lo que puede venir después de que se termine justamente la vigencia de esta doble indemnización, qué es lo que puede ocurrir con todos los argentinos. Y la pregunta también que nos hacemos es si realmente surtió el efecto que el gobierno esperaba. Bueno, vamos a conversar sobre este tema, vamos a charlar con Mario Ackerman, que es abogado especialista en Derecho del Trabajo. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muchas gracias por atendernos. Por favor, es un gusto siempre. La pregunta, doctor, es, bueno, en primer medida, ¿cómo evalúa lo que ha transitado este tiempo? Muy poco, la doble indemnización. ¿Sirve esta medida? ¿No sirve? ¿Ha tenido el efecto que se esperaba o que usted evaluaba que podía tener? Mire, pasó un tercio ya de la primera vigencia. Y digo la primera vigencia porque, si bien es cierto que el ministro dijo que no se va a prorrogar, bueno, esperemos a que llegue el mes de junio. Nadie puede saber qué va a pasar en junio, no sabemos qué va a pasar con la deuda externa, no sabemos cuál es el plan económico, no sabemos nada. Ni creo que el ministro sepa si en junio va a seguir estando. Esto es, supongamos que sí, que se termina. Bueno, hasta ahora no pasó nada. No hay noticias de esto. Y yo debo decirle que desde el principio fui crítico de esta medida de la doble indemnización, porque tradicionalmente no sirvió para nada, y tradicionalmente también cada vez que se la puso por un plazo determinado, normalmente breve, siempre fueron 180 días, salvo en el año 45 que se puso por 2 años, después se prorrogó, o sea, porque en la Argentina la única diferencia entre lo temporario y lo permanente es que lo temporario dura más. Así que bueno, primera evaluación, no parece haber cambiado demasiado. Segundo comentario, yo le decía recién que a mí no me parece una buena idea, porque es castigar al empleador al que no le queda más remedio para que su empresa sobreviva que despedir a algún trabajador. Y acá le están diciendo, no lo puede despedir, y si lo despide le sale muchísimo más caro. Esta no es una medida inteligente, y de hecho no hay ni más ni menos despidos de lo que había antes. Y si el empleador realmente quiere despedir, lo que está haciendo actualmente es tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador y lo cambia por una renuncia o una extinción de común acuerdo a cambio de un dinero. Porque si realmente no puede tener trabajadores, va a terminar cerrando la empresa y esto es pésimo para todos. Por eso mi evaluación es que es una medida más espectacular que efectiva. Claro, y doctor, el miedo que quizás circula o circulaba es qué pasa después que termine. Supongamos que en junio esta medida se acaba. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasaría con los trabajadores después? ¿Habría un despido más grande, un despido masivo o no? Con lo que usted está diciendo no debería pasar nada. Mire, hay que entender lo siguiente. Primero, esta es una duplicación para los despidos sin causa o sin justa causa. Bien, sí. Y la realidad es que el despido sin causa no existe. O sea, no existe, siempre hay una causa. Algunas inconfesables, llámese discriminación, persecución, que son las menos. Otra causa es la causa disciplinaria. Si un trabajador es pésimo, el empleador lo echa y lo tiene que echar. Un buen empleador no tiene por qué tener manzanas podridas adentro del cajón. Y la realidad es que los despidos que hay es por causas económicas, es porque el empleador no lo necesita, porque ha caído la producción,
porque existen causas económicas que hacen insostenible la continuación del vínculo, y la culpa no es del empleador, la culpa es de la política económica. De manera que si efectivamente hay causas económicas que hacen que no se pueda salir del lío, y va a haber tantos despidos como antes, con la particularidad de que cuando hay causas económicas, la indemnización no es la común, es media indemnización, es medio sueldo por año de antigüedad. Entonces puede ocurrir que el empleador ya decidió, bueno, estos 6 meses me lo banco porque es muy caro. Y después sí puede producir los despidos por causas económicas pagando la mitad. Por eso digo, la medida ha sido tonta. Ha sido una medida que parte de la lógica en 6 meses cambió el país. En 6 meses no va a cambiar el país. El gobierno dijo que prácticamente en todo su mandato no va a mejorar el déficit fiscal. Y si esto no cambia, no va a cambiar nada. Doctor, con respecto a lo que se preveía, o algunos especulaban que podía llegar a pasar, que iba a estar mucho más judicializado, que iba a haber juicios laborales a raíz de esta medida, ¿eso creció o no ha crecido? Bueno, por ahora no lo sabemos. Piense que tenemos menos de un mes de restablecimiento de la actividad judicial. No hay razones para que haya más juicios que antes. No hay razones. O sea, la medida no es cuestionable constitucionalmente, es una medida legítima. El decreto, aunque fue un decreto de necesidad de urgencia, parecería estar dentro de lo razonable, porque la realidad es que estamos en una situación de emergencia general. Además ha habido una ley general de emergencia, y la crisis del empleo es cierta, o sea, no es que es un invento, esto es cierto, tenemos un nivel de desocupación alto, está por encima del 10%, lo que es muchísimo. Doctor, sí, me quedé pensando con relación también a la judicialización. También me refería no solamente contra la medida, contra el decreto, sino también entre empleado y empleador, digamos, por las causas, por algún despido, por no querer pagar esta doble indemnización. También es poco tiempo, pero no se ha habido un repunte en ese sentido, ¿no? No, yo no tengo noticia. Primero que yo estoy en Buenos Aires, y acá en Buenos Aires la noticia. ¿Qué puede haber pasado en el interior? No lo sé. Esto es, lo que puede haber ocurrido, lo que podría ocurrir, y esto no tengo información, es que frente a la situación de crisis, el empleador, en lugar de despedir directamente, inicia lo que se llama el procedimiento de crisis para despedir pagando media indemnización. O sea, en lugar de estar apretado por el doble, se promueve que pague la mitad. Que esto es lo que pasa en la realidad. La realidad es esta, mire, le digo cómo funcionan realmente las empresas. Cuando en una empresa hay dificultades económicas, esto es cuando existe lo que la ley llama falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, el empleador tiene la posibilidad que le da la ley de despedir pagando media indemnización, esto es medio sueldo por año de antigüedad. Para esto, según la cantidad de trabajadores afectados, debería iniciar un procedimiento administrativo que lo habilite. Y en realidad el procedimiento administrativo no es que le da permisos, simplemente es una instancia de 15 días para intentar una negociación. Si la negociación fracasa, el empleador puede despedir directamente, paga media indemnización y después se discutirá judicialmente si hizo bien o si hizo mal, si tenía la causa o si no tenía la causa. Pero el despido lo produce. Los empleadores, para evitar este trámite administrativo y la discusión posterior sobre si paga media o paga entera, lo que hacen normalmente es despiden pagando entero y se sacan el problema de encima, terminan con la discusión, se evitan el juicio posterior y todo esto. Ahora con el tema de la doble indemnización, el empleador dice, bueno, más vale correr el riesgo de una posterior discusión judicial, hago el trámite administrativo y despido pagando media indemnización. O en el trámite de los 15 días del procedimiento llamado procedimiento de crisis, negocia con el trabajador y le paga en lugar de la mitad el 100%, pero no el 200% claro, como dice el decreto. ¿Está claro? Sí. Esto sí está ocurriendo, por lo menos en el ámbito de la capital y la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco. Y no me sorprendería que ocurra lo mismo en el interior, y si yo fuera abogado de una empresa, le recomendaría eso. Si yo fuera abogado del trabajador, le diría no agarre y seguir adelante con el juicio, o sí agarra esto que más vale pájaro en mano, y además el trabajador se quedó sin empleo, de manera que la plata la necesita. Así que así funciona la cosa, y por eso le digo,
esto de la doble, lo único que ha promovido, tampoco de una manera extraordinaria, pero ha promovido, es que los empleadores traten de pagar la mitad. A veces les sale bien y no pagan la mitad, pagan el 70%, el 80%, pero nunca el 200%. Yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que haya cobrado o haya pagado el doble en este periodo. Y doctor, ¿esta medida no alcanza a trabajadores del Estado? No, mire, esto es una de las grandes hipocresías que tienen los gobiernos, no ¿no? O sea, digamos los gobiernos cuando digo en general, que es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto es, ¿cuál es la lógica de estos muchachos? Digo, estos muchachos los que están gobernando ahora. Los despidos producidos por el gobierno anterior en el Estado estaban muy mal. Que los empleadores privados despidan por las causas que tengan, eso también está muy mal. Pero si yo, Estado empleador, despido, eso está bien. Bueno, esto me parece de una irracionalidad y de una hipocresía imperdonable. ¿Cuál es la excusa? Pues esto es un decreto que salió la semana pasada, aclarando el anterior que por supuesto no lo aclaraba, y el decreto originariamente se aplicaba a los trabajadores públicos o privados. ¿Qué es lo que pasó? O por lo menos, ¿qué es lo que dice el gobierno que pasó? Que algunos funcionarios del gobierno anterior se querían atornillar a los sillones y no se iban si no les pagaban la doble indemnización. El gobierno entonces sacó un decreto diciendo, no, el decreto originario no se aplicaba a los empleados públicos, no solo a los capos, a los funcionarios, a los cuadros superiores, sino a ningún empleado público, y esto lo aclaramos. Bueno, parece que no estaba tan claro y tuvieron que sacar este decreto para aclararlo. ¿Qué es lo que yo creo? Primero, si el problema eran los funcionarios superiores, lo que tendrían que haber hecho es aclarar que no se aplica a los funcionarios superiores, a los gerentes, a los directivos. Pero esto no afecta a los trabajadores. Ustedes están en Córdoba. El decreto aclararía que a los trabajadores de PEC se los puede despedir pagando la indemnización simple y no la doble. ¿Y más para qué? O sea, fíjense que esto es una doble discriminación. Me refiero no solo a los trabajadores de las empresas del Estado, que sería el caso del EPEC, sino de los trabajadores del sector público, en muchos casos regidos por la ley de contrato de trabajo. Tienen doble discriminación estos. Esto es muy común en los organismos nacionales, por ejemplo el ANSES, por ejemplo la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que son organismos gubernamentales en los que se aplica la ley de contrato de trabajo y el trabajador puede ser despedido pagándole una indemnización. A estos trabajadores se los excluye de la estabilidad del empleo público, ahí se los está discriminando, y ahora se los excluye del régimen privado, con una segunda discriminación. ¿Todo por qué? Porque el Estado es el que manda y el que fija las reglas. Bueno, esto está mal y esto sí puede dar lugar a una discusión judicial y no me sorprendería que los jueces declaren que esta exclusión de la doble indemnización es discriminatoria y con ello es inconstitucional. Doctor, agradeciéndole y sacándole un poquitito de este tema de la doble indemnización, tenemos que trabajar mucho como país, como legislación, en el ámbito del trabajo, ya sea para el empleador como para el empleado. Mire, sí, y hay muchas cosas inteligentes que se pueden hacer y muchas cosas que son necesarias. Yo le doy 2 medidas que podría tomar los gobiernos. Digo, 2 medidas podrían tomar porque lo que ha pasado hasta ahora, en estos 2 meses y poco que lleva el gobierno, todo lo que ha hecho son adoptados son medidas menores, ineficaces, cuando no crueles. Esto es, puso la doble indemnización, dio un aumento por decreto de una suma miserable, 3.000 pesos más 1.000 pesos, y le bajó las jubilaciones a los jubilados. Esto es todo lo que se ha hecho hasta ahora en política laboral y social, y no parece que sea demasiado, no parece que haya llegado este nuevo gobierno con un proyecto importante. Están ahí discutiendo algunas cosas, pero en general un gobierno que llega tiene que llegar con un proyecto, tiene que llegar con medidas, tiene que producir en los primeros 100 días de gobierno medidas importantes. Las difíciles, las fáciles, las que entusiasmen, las que enojen, pero tiene que tomar medidas. Acá estamos dando vueltas todavía y no sabemos nada, y la incertidumbre, la falta de reglas es el peor enemigo para la creación de empleo y para las inversiones. Pero dejando de lado esto, que es mi impresión general, y esto lo digo ya no como jurista laboral, sino como ciudadano,
En orden a la que usted me pregunta qué se podía haber hecho con esto. Miren, con el tema del empleo. Las empresas cuando despiden, vuelvo a decirlo, no despiden porque tengan una enfermedad, porque los empleadores se volvieron locos, o porque se levantan a la mañana con el pie izquierdo y dicen, bueno, hoy voy a despedir trabajadores. Esto no existe, esto no es así. La empresa despide porque tiene trabajadores que no necesitan o porque se portan muy mal. ¿Qué pasa con ese trabajador? Ese trabajador le estamos pagando una indemnización, 2 sueldos, 3 sueldos, 4 sueldos, la suma que sea. Y lo mandamos a la calle diciéndole, bueno, arréglese. En los países civilizados, cuando hay un despido, existe lo que se llama el seguro de desempleo. Seguro de desempleo que es una suma parecida a la que cobraba en actividad. ¿Sabe cuánto es en este momento el subsidio por desempleo en la Argentina que se paga hasta por un año? ¿De cuánto 7.000 es? pesos. ¿De cuánto, doctor? ¿Cuánto? 7.000 pesos, 6.800 pesos. Esto es lo que cobra un trabajador desempleado que fue despedido sin justa causa. Y si pagar eso y no pagar nada es exactamente lo mismo. Lo que tendría que haber hecho el gobierno es, en lugar de decirle al empleador que no tiene la culpa el empleador de tener la necesidad de producir un despido, porque insisto, el empleador cuando despide pierde un trabajador capacitado, pierde una persona que conoce, produce un acto social dañoso. Debería decir, usted tiene que despedir, bueno, pague la indemnización normal, pero el Estado se hace cargo, porque el Estado es el responsable del fracaso de las políticas económicas, el Estado se hace cargo del pago de un seguro, un subsidio de desempleo, puede ser subsidio, puede ser seguro, es un tema técnico, importante, que sea el 80% del sueldo, el 70% del sueldo, pero una suma irrisoria, no una suma irrisoria como la que se está pagando. Esto por un lado, para el lado de los trabajadores. Y para el lado de los empleadores, ¿qué tendría que haber hecho? Señor empleador, si usted despide porque no le queda más remedio, nosotros hacemos cargo de pagarle al trabajador. Esto, la suma que sea. Pero si usted contrata trabajadores nuevos, bueno, entonces le bajamos las cargas sociales, le bajamos los impuestos, le damos facilidades para entusiasmarlo a usted a contratar. ¿Por qué? Para que usted ahorre dinero y con ese dinero pueda comprar materia prima y usted tenga trabajadores y los trabajadores consuman. Esto habría sido más inteligente. Pero esto debe formar parte de una política general que, insisto, no la tenemos. Entonces tomamos un parche y hacemos lo más fácil. Vean, usted no puede despedir, chao. Esto es cargarle la romana a quien no tiene la culpa del fracaso de la política económica, sea del gobierno anterior o del actual, porque está el claro. Estado es uno solo. Lo que tenemos son inquilinos en la casa de gobierno que se quedan por 4 años o se quedarán por 8, pero el dueño de casa es el dueño de casa y el dueño de casa es el Estado, es la comunidad en su conjunto, que es la que tiene que asumir estas cosas, no tirársela a los pobres empleadores, que a veces es una pyme que está rascando el fondo de la olla para sobrevivir. Muy bien, doctor. Ha sido muy claro. Muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, como siempre. Bueno, como siempre es un gusto terminar con ustedes, Mariano y Mercedes, creo. Sí, el gusto es nuestro, doctor. Un fuerte abrazo. Chau, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el doctor Mario Ackerman haciendo un poco desde su óptica. Un balance. Exactamente, la perspectiva laboral en la República Argentina. Hay mucho por hablar, queda claro todavía. Un tema tan sensible como es ni más ni menos el trabajo.